A las 11:47 de la mañana del 23 de octubre de 1943, la cabo Mary Maggie Sullivan apoyó la mejilla contra la culata de madera de su fusil Springfield sobre una cresta árida a 3 millas al oeste de Red Falcon Ridge, en el norte de África, donde 34 ametralladores italianos ocupaban posiciones fortificadas a lo largo de una ladera rocosa a 840 yardas de distancia, un alcance que sus instructores siempre habían considerado inútil para el fuego de fusilería. Durante los 7 minutos siguientes, Sullivan desmontó en silencio cada una de las suposiciones de los manuales balísticos del Commonwealth británico, aniquilando toda una línea defensiva con una precisión que los observadores alemanes atribuyeron más tarde a ataques de mortero bien coordinados, sin saber que era obra de una antigua minera de carbón de Pensilvania, que usaba ángulos cuidadosos, paciencia infinita y un pequeño ajuste en el arma que le habría costado un consejo de guerra, de no haber salvado 200 vidas. No disparaba por medallas ni reconocimiento, sino para saldar una deuda escrita en la muerte de 19 hombres, a los que había visto caer mientras oficiales británicos insistían en que las matemáticas hacían imposible responder, mientras el octavo ejército británico llevaba 6 días desangrándose frente a las defensas de Rommel. Montgomery necesitaba despejar esas crestas para hacer avanzar a los blindados, pero cada asalto frontal había sido destrozado por el fuego cruzado de ametralladoras desde posiciones elevadas, con 3 compañías derrotadas y 47 soldados que no regresaron, no por falta de valor sino por fría geometría, ya que las dotaciones italianas habían situado sus armas en pendientes de 34 grados que convirtieron el fondo del valle en una zona de matanza. La supresión de artillería era la respuesta de manual, pero la munición estaba racionada para el ataque principal en Kidney Ridge, y fue en ese vacío donde Sullivan intervino sin que nadie se lo pidiera, como siempre había hecho, tras crecer en Iron Creek, Pensilvania, en una casa de empresa propiedad de la Blackstone Coal Company. Su padre pasaba jornadas de 16 horas bajo tierra 6 días a la semana, regresando a casa con una tos de pulmón negro que resonaba durante la noche. Y Maggie lo siguió a las minas a los 14 años, arrastrándose por túneles bajos con una lámpara de carburo atada a la frente y llevando mensajes entre cuadrillas. Allí abajo, la oscuridad no era solo ausencia de luz, sino un peso aplastante que llenaba los pulmones de polvo frío que nunca desaparecía del todo. Y las minas le enseñaron sobre todo 3 lecciones. La primera de ellas, que la geometría importaba, porque si perforabas con el ángulo equivocado, el techo se venía abajo. Segundo, la paciencia era lo que te mantenía con vida mientras los techos inestables se asentaban, porque apresurarse significaba morir. Y tercero, los ricos hacían las reglas mientras los pobres pagaban por ellas, ya que la empresa era dueña de las casas, de la tienda e incluso del médico, dejándote trabajar o pasar hambre sin tener voz. Una lección que se grabó en Maggie Sullivan con más fuerza que cualquier otra. A los 16 años llevaba dentro una ira silenciosa que nunca se apagó, como un incendio en un filón de carbón que arde oculto. No una rabia explosiva, sino el desgaste constante de ver a su padre toser sangre en un pañuelo, mientras los médicos de la compañía lo declaraban apto para otro turno. Para estirar las raciones familiares, Maggie comenzó a cazar ciervos en las crestas de los Apalaches, sobre Iron Creek, armada con un Winchester de cerrojo que su padre le dio junto con 5 cartuchos por temporada, sabiendo que cada disparo fallido significaba una mesa vacía en invierno. La caza en Pensilvania exigía tiros largos a través de valles, a menudo de 300 a 500 yardas sobre laderas empinadas, así que aprendió rápido, llenando un pequeño cuaderno con bocetos a lápiz donde anotaba distancia, ángulo, viento y resultado. Y a los 18 años había logrado 94 piezas con 103 disparos, siendo cada uno de los 9 fallos una razón más para racionar la comida en casa. Tras cada disparo acertado, se quedaba en la cresta dibujando esquemas, comprendiendo que los tiros cuesta abajo impactaban alto y los cuesta arriba bajo, y que el error crecía cuanto más pronunciado era el ángulo.
enseñándose a sí misma las matemáticas por prueba y necesidad, no por estudios más allá del 8º grado. Cuando abatió un ciervo a 480 yardas en una pendiente de 40 grados, su padre examinó el cuaderno y le dijo en voz baja que era más inteligente que aquel pueblo y que no debía morir en las minas. 6 meses después, la guerra se extendió por Europa y Maggie se alistó en enero de 1941, 3 semanas después de cumplir 19 años, impulsada no por patriotismo sino por pragmatismo, ya que el ejército pagaba $30 al mes frente a los 8 de la compañía carbonífera. El ejército ignoró su cuaderno, le entregó un fusil en Fort Benning y la entrenó en campos de tiro planos. Y cuando mencionó el fuego en ángulo, un sargento se rió y le dijo que el ejército no pagaba a los mineros para pensar, una frase que encendió la misma ira conocida que había sentido al ver a los jefes minimizar la enfermedad de su padre. Maggie guardó silencio. Se calificó como experta en su primer intento y fue asignada a la primera división acorazada, llegando al norte de África en mayo de 1942, donde pronto notó que la doctrina británica seguía asumiendo campos franceses planos, en lugar de un terreno dominado por crestas y escarpes. Durante su primera semana cerca de Red Falcon Ridge, vio que las fuerzas del eje siempre ocupaban las alturas mientras las tropas del Commonwealth atacaban cuesta arriba, y aunque el entrenamiento insistía en apuntar al centro de masa, ignoraba que las balas caían bajo al disparar cuesta arriba y alto al hacerlo cuesta abajo, con errores que aumentaban con la distancia, lo que significaba que los fusileros británicos no fallaban por falta de habilidad, sino porque nadie les había enseñado a disparar teniendo en cuenta los ángulos. Las matemáticas que Maggie Sullivan había aprendido cazando ciervos en Pensilvania, los mismos cálculos que los oficiales descartaban como inútiles, eran la delgada línea entre acertar o fallar. Y trató de explicarlo una sola vez, solo una. Después de pasar una semana viendo a fusileros británicos desperdiciar munición contra posiciones elevadas, cuando durante una pausa se acercó al teniente Robert Hayes y comenzó a explicar que los hombres apuntaban correctamente, pero que los disparos impactaban bajos, solo para ser interrumpida y recordada de que no era oficial de ingeniería, y debía dejar de cuestionar una doctrina perfeccionada durante siglos. Maggie se alejó antes de que sus palabras le costaran una celda, y la ira se asentó en algo más frío y cortante, la certeza de que los oficiales preferían perder hombres antes que admitir que una minera de carbón sabía algo útil. El 7 de septiembre de 1943, el soldado Leo Álvarez cayó abatido por 3 disparos durante un reconocimiento cerca de Falcon Spur, un hombre de Millhaven, Pensilvania, lo bastante cerca de Iron Creek como para sentirse como en casa, con quien Maggie había estrechado lazos durante el entrenamiento, escuchando historias sobre su esposa Eleanor y la hija que nunca había conocido, cuya fotografía llevaba consigo hasta que los bordes se suavizaron, soñando en voz alta con abrir un taller mecánico después de la guerra. La ametralladora que lo mató estaba situada a 400 yardas en una pendiente pronunciada, y Maggie observó con prismáticos cómo los fusileros británicos disparaban durante 20 minutos, disciplinados y constantes, con cada bala golpeando las rocas muy por debajo de la posición, haciendo exactamente lo que exigía el entrenamiento, mientras Álvarez se desangraba en 90 segundos, muriendo con Maggie sosteniéndole la mano mientras susurraba una disculpa destinada a Eleanor. Aquella noche, abrió su viejo cuaderno y comenzó a registrar muertes en lugar de ciervos, anotando ángulos, distancias y fuego de respuesta inútil. Y 3 días después, añadió otra entrada cuando el cabo Thomas Reed, de Brighton, cayó en Stone Hook Ridge, un joven de 20 años que le había enseñado a jugar al póker con botones y hablaba sin parar de abrir un pub cerca de King's Cross Yard, incluso con planos dibujados a mano. El arma que mató a Reed estaba a 600 yardas, con una elevación de 30 grados, y Maggie presionó sus manos contra su garganta mientras se ahogaba en su propia sangre, con los ojos abiertos por la confusión, mientras cientos de disparos británicos impactaban inofensivamente bajos y el tirador seguía disparando. Para entonces,
Su ira se había convertido en hielo, precisa y metódica, mientras estudiaba cada combate con los prismáticos, viendo a los oficiales repetir los mismos errores, a los fusileros seguir un entrenamiento defectuoso y a los hombres morir por simple geometría. Porque admitir la verdad habría significado aceptar que la experiencia de la tropa valía más que la doctrina. El 19 de septiembre, el teniente Robert Hayes ordenó a un escuadrón avanzar para limpiar posiciones italianas a lo largo de una cresta cercana a Raven Crest Ridge, enviando a 8 hombres a través de 300 yardas de terreno expuesto, mientras los fusileros proporcionaban fuego de cobertura, sin saber que las ametralladoras situadas sobre ellos estaban 35 grados más arriba, lo que hacía que las balas británicas se estrellaran inútilmente contra la piedra cuando los 8 atacantes cayeron, sobreviviendo solo 2 con heridas de metralla, y no estando entre ellos el soldado Samuel Brooks. Brooks había pasado muchas noches enseñando a Maggie Sullivan a preparar té correctamente con una marmita y una pastilla de calor, insistiendo en que el agua debía hervir por completo, las hojas reposar exactamente 4 minutos y la leche añadirse al final, hablando a menudo del restaurante de su madre en Port Vale y prometiéndole a Maggie comidas gratis de por vida después de la guerra, soñando con más mesas y quizá una segunda ubicación. Brooks fue abatido por una ráfaga en el pecho y el abdomen. Murió al instante sin emitir un sonido, y Maggie escribió su nombre en el cuaderno esa misma noche, anotando la distancia, la elevación de 35 grados y el mismo fuego de respuesta inútil. Cuando contó las entradas, había 19 nombres, 19 hombres con los que había comido y hablado, 19 muertes que podrían haberse evitado si alguien al mando hubiera escuchado a una minera de carbón explicar trigonometría básica, y la ira se endureció en determinación. Como los oficiales se negaban a escuchar, Maggie dejó de preguntar, después de haber sido ya desestimada por el teniente Hayes, el sargento Fletcher, y cualquiera a quien se acercara con las mismas respuestas prefabricadas sobre doctrina, autorizaciones y tradición, aun cuando el cuaderno demostraba que esas tradiciones estaban matando hombres. El 21 de octubre, observó cómo 3 armas italianas en una cresta abatían a 14 soldados británicos en 4 minutos, mientras ella permanecía detrás de la línea con prismáticos, viendo a los fusileros disparar de forma perfecta contra objetivos elevados a 700 yardas, con todos los fundamentos correctos y cada bala impactando 8 pies por debajo, porque nadie ajustaba el tiro al ángulo de 40 grados. Aquella noche, sentada en su trinchera a la luz de una vela, Maggie volvió a trabajar los cálculos y comprendió que la solución era sencilla, el mismo principio que había usado cazando ciervos, que la gravedad solo actuaba sobre la distancia horizontal, lo que significaba que los ajustes estándar enviaban los disparos altos mientras el fuego sin corrección los hacía caer bajos. Y la respuesta final llegó el 22 de octubre mientras limpiaba su Springfield, pensando en cómo la doctrina enseñaba a ajustar el alza para la distancia pero nunca para el ángulo. La mira trasera llevaba marcas graduadas para 200, 400, 600 y 800 yardas, todas calibradas para terreno plano. Y mientras Maggie estudiaba el soporte de la mira, se le ocurrió una idea. Si lo doblaba ligeramente hacia adelante, reduciendo el ángulo entre el cañón y la línea de mira, el fusil dispararía de forma natural más alto a cualquier distancia. No corregiría perfectamente las elevaciones pronunciadas, pero sería mucho mejor que ver los proyectiles enterrarse en la tierra. Así que probó la idea a la mañana siguiente, usando una varilla de limpieza y una piedra para doblar el soporte unos 3 grados hacia adelante, antes de disparar 5 tiros a 300 yardas en terreno nivelado, todos impactando aproximadamente 6 pulgadas altos. Una compensación incorporada que, en un disparo cuesta arriba, podía significar centro de masa en lugar de roca. Sabía que modificar equipos sin autorización era un delito de consejo de guerra según el reglamento 21-102, conllevando baja deshonrosa y prisión. Pero pensó en Álvarez muriendo en sus brazos, en Reed ahogándose en su propia sangre, en la expresión sorprendida de Brooks,
en 19 nombres escritos a lápiz, y en los oficiales que la habían descartado porque los mineros no se suponía que entendieran balística. Esa noche, el 22 de octubre, Maggie decidió que había terminado de pedir permiso, razonando que podían someterla a consejo de guerra después de que salvara a sus hombres, y se sentó en su trinchera con su Springfield, la varilla de limpieza y una piedra envuelta en tela, con el aire espeso de diésel, aceite de armas y polvo del desierto mientras la artillería tronaba al norte. Trabajando a la luz de las estrellas, dobló el soporte de acero estampado hacia adelante, en pequeños incrementos, haciendo palanca contra su resistencia, rezando para que no se partiera, cortándose el pulgar en un borde afilado y manchando de sangre la culata antes de limpiarla y seguir, con las manos temblando no por miedo, sino por una ira que por fin había encontrado un propósito. Tras media hora, el soporte quedó a unos 4 grados hacia adelante. La imagen de mira parecía incorrecta según la doctrina, pero quizá adecuada para la realidad. Y mientras sopesaba la prisión frente a ver morir a más hombres, la ira se enfrió en concentración. La ofensiva comenzó a las 9:40 de la noche del 23 de octubre, con un masivo bombardeo de artillería que convirtió la noche en día, y al amanecer, la unidad de Maggie avanzó hacia Kidney Ridge, solo para quedar detenida a media mañana cuando ametralladores italianos de la División Trento abatieron a la infantería británica que cruzaba el valle desde posiciones elevadas. 3 asaltos ya habían fracasado, las bajas aumentaban, la artillería estaba comprometida en otros sectores, el apoyo aéreo inmovilizado por el polvo y la infantería estaba sola cuando el teniente Hayes reunió al pelotón tras una cobertura rocosa a 900 yardas de la línea italiana y explicó que los blindados no podían avanzar hasta que esas crestas fueran despejadas. El mando divisional pidió voluntarios para proporcionar fuego de supresión, mientras los equipos de asalto intentaban otro cruce, y Maggie estudió la cresta con prismáticos, contando 34 soldados italianos, la mayoría tras ametralladoras Brada M37, en emplazamientos con sacos de arena, situados a unos 34 grados por encima del valle, lo bastante alto como para que el fuego estándar de fusil a 840 yardas impactara abajo. Los italianos lo sabían y permanecían expuestos, confiados en que eran intocables, hasta que Hayes pidió tiradores selectos y Maggie levantó la mano junto con otros 6, para luego solicitar trabajar sola, respondiendo a su mirada dudosa con un sí tranquilo y firme. A las 11:47 de la mañana, se arrastró hasta su posición en el flanco izquierdo. Encajó su Springfield entre 2 rocas, el sudor empapándole el uniforme bajo el calor de 100 grados, mientras ajustaba la mira trasera a 800 yardas y confiaba en aquella imagen de mira deformada. Apuntó al primer artillero, visible de la cintura para arriba mientras alimentaba munición. Tuvo en cuenta distancia y ángulo. Apuntó directamente al pecho, exhaló a medias y disparó, derribándolo en el acto. Accionó el cerrojo. Se desplazó 60 yardas por la cresta hacia la siguiente posición. Volvió a disparar y acertó, con la ira ya fría y exacta, mientras los italianos se dispersaban y respondían con fuego ciego que quedaba corto. Maggie ignoró a los fusileros y se concentró solo en las ametralladoras, esperando cuando los sirvientes se agachaban, sabiendo que alguien siempre tenía que volver a operar el arma. Disparo tras disparo. Avanzó metódicamente por la cresta como si trabajara un turno bajo tierra, corrigiendo cuando fallaba, recordando nombres con cada presión del gatillo y equilibrando un registro escrito con sangre, mientras el fuego italiano disminuía y la infantería británica en el valle comprendía que las armas sobre sus cabezas por fin estaban quedando en silencio. Séptimo disparo. Un artillero se incorporó para recolocarse y cayó cuando Maggie Sullivan pensó en el soldado Harold Bennett, del 8 de septiembre. Luego el 8º tiro alcanzó a otro italiano que arrastraba munición, mientras recordaba al cabo Ian Fraser del 16 de septiembre, tras lo cual los italianos finalmente concentraron su fuego sobre su posición. 20 fusileros enviando cientos de proyectiles por encima que chisporroteaban contra la roca, pero nunca se acercaban.
todos disparando cuesta abajo sin compensación, el mismo fallo geométrico que ahora jugaba en su contra. Maggie percibió la ironía sin sonreír y siguió disparando. Del 9º al 12º tiro, abatió a 4 ametralladores más mientras evocaba al soldado Robert Mills, al cabo Patrick Doyle, al soldado Arjun Patel y al soldado Stefan Kowalski, y para el mediodía, apenas 13 minutos después de su primer disparo, 23 italianos yacían muertos o heridos a lo largo de la cresta, mientras los 11 restantes abandonaban sus armas y desaparecían en una cobertura profunda, sin que quedara una sola ametralladora operativa. La línea defensiva se derrumbó y la infantería británica avanzó por iniciativa propia, corriendo a través de un terreno que había sido mortal minutos antes, escalando las laderas y asegurando la cima en menos de un cuarto de hora, mientras Maggie efectuaba su 17º y último disparo a las 12:04, derribando a un oficial italiano que intentaba reagrupar a sus hombres antes de bajar el fusil y esperar, con la ira ahora más apagada, consciente de que 17 bajas nunca borrarían 19 muertes, pero aún así contaban como pago. El teniente Hayes llegó 20 minutos después, desconcertado por lo que había presenciado, preguntándole si sabía qué había destruido las posiciones italianas. Y cuando ella le dijo con calma que lo había hecho con 17 disparos a 840 yardas cuesta arriba, él la miró fijamente, examinó la cresta con prismáticos y exigió saber cómo, lo que llevó a Maggie a mostrarle el soporte de la mira doblado y a explicar la geometría en unas pocas frases sencillas. La expresión de Hayes pasó del escepticismo a la comprensión, y luego a la preocupación al darse cuenta de la modificación no autorizada, y recordarle que se trataba de un delito de consejo de guerra, algo que ella reconoció sin disculparse. Y tras una última mirada a la cresta, que ya no era una zona de muerte, le devolvió el fusil y dijo en voz baja que no había visto ninguna modificación. Para el teniente Hayes, Maggie simplemente había realizado 17 disparos extraordinariamente afortunados con equipo estándar, y ella asintió, aceptando esa versión, mientras él añadía en voz más baja que, extraoficialmente, deberían haberla escuchado semanas antes. Una disculpa a la que Maggie respondió señalando que no devolvería a 19 hombres, lo que provocó un asentimiento silencioso antes de que se marchara. A media tarde, la historia se difundió como siempre ocurre entre soldados, no a través de informes, sino de rumores, mientras los fusileros que habían visto colapsar la línea italiana discutían lo sucedido, algunos afirmando que Maggie lo había hecho sola, otros insistiendo en que era imposible a 840 yardas, y uno jurando que había contado cada disparo con los prismáticos. Más tarde ese mismo día, 3 tiradores del regimiento encontraron a Maggie durante una parada y le preguntaron cómo lo había logrado. Y cuando ella les mostró la mira doblada y explicó la geometría, 2 modificaron discretamente sus propios fusiles esa noche, mientras el tercero decidió que un consejo de guerra no valía el riesgo. Una elección que Maggie comprendió, aunque la idea siguió propagándose. Para el 25 de octubre, aproximadamente una docena de fusileros de la primera división acorazada utilizaban la misma modificación sin pedir permiso, y los oficiales comenzaron a desconcertarse al ver caer objetivos elevados bajo fuego de fusil, culminando el 27 de octubre, cuando una sección británica suprimió 3 posiciones de ametralladoras alemanas a 650 yardas, cuesta arriba cerca de Kidney Ridge. Los comandantes alemanes informaron de la anomalía. Los equipos de inteligencia inspeccionaron fusiles británicos capturados y no hallaron nada fuera de lo común, concluyendo que el enemigo había mejorado su entrenamiento, lo cual solo era parcialmente cierto, como señaló el Ober Heinrich Miller en su informe del 29 de octubre desde Tel el Akakir, advirtiendo que los tiradores del Commonwealth ahora atacaban emplazamientos de ametralladoras cuesta arriba, a distancias antes consideradas seguras, y recomendando un cambio a defensas en contracresta. Las unidades alemanas adaptaron sus tácticas, abandonando las laderas frontales por posiciones ocultas que limitaban su propio fuego y complicaban la defensa antiblindaje, prueba de que la ira de Maggie
transformada en acero doblado y geometría simple, estaba obligando silenciosamente a la doctrina enemiga a cambiar. Aún más reveladora fue la experiencia del Hauptmann Lukas Adler, un francotirador alemán al que se atribuían 64 bajas en el norte de África, quien se encontró con el cambio de primera mano el 11 de noviembre, cerca de White Serpent Hill, donde se había emplazado a 780 metros de las líneas británicas, con una elevación de 38 grados. Una posición defensiva de manual que la infantería del Commonwealth no debería haber podido desafiar. Un disparo británico impactó a apenas unos centímetros de la cabeza de Adler, obligándolo a reubicarse, y más tarde dejó constancia en su diario de que el fuego de fusilería británico a largas distancias cuesta arriba se había vuelto repentinamente mucho más preciso, señalando que al inspeccionar el lugar después, no encontró rastro alguno de equipo especial, solo una colocación de disparos de nivel experto que sugería un cambio en el entrenamiento o en el método. Adler sobrevivió a la guerra, y cuando su diario salió a la luz en la década de 1970, aquella entrada de noviembre de 1942, se convirtió en el primer reconocimiento alemán documentado de lo que las tropas ya llamaban la técnica de la mira doblada. Para el 1 de noviembre, 9 días después de los disparos de Maggie Sullivan en la cresta, alrededor de 40 fusileros británicos del 8º Ejército estaban usando en silencio soportes de mira doblados, con la idea extendiéndose desde la primera división acorazada a través de conversaciones informales y la imitación en el campo de batalla, sin crédito, permiso ni papeleo, simplemente porque los soldados confiaban más en los resultados que en los manuales. Las bajas causadas por el fuego de ametralladoras desde posiciones elevadas descendieron de forma drástica, pasando de 127 en septiembre a 89 a principios de octubre, luego a 34 después del 23 de octubre y hasta 28 para el 8 de noviembre. Un patrón claro que mostraba que algo fundamental había cambiado pese a no existir ninguna actualización oficial de doctrina, equipo o entrenamiento. Estimaciones conservadoras atribuyeron más tarde a la modificación la prevención de más de 200 bajas durante la ofensiva de Montgomery. Vidas salvadas porque soldados de tropa resolvieron un problema cuya existencia los oficiales insistían en negar. El capitán William Harper, un oficial británico de balística, notó la anomalía a principios de noviembre al revisar los informes de bajas y al no poder explicar la mejora repentina, solicitó permiso para inspeccionar los fusiles de primera línea, descubriendo 17 miras modificadas en un solo batallón para el 19 de noviembre. Las entrevistas no revelaron un origen claro, solo una cadena de soldados aprendiendo de otros soldados, lo que llevó a Harper a presentar un informe el 22 de noviembre, señalando que una modificación no autorizada que violaba los reglamentos había mejorado materialmente la eficacia y salvado vidas, un documento que luego permaneció semanas sin resolverse, mientras los oficiales debatían si la iniciativa merecía castigo o reconocimiento. El 3 de diciembre, el mayor general Thomas Caldwell reunió a oficiales superiores e ingenieros para evaluar la modificación, y las pruebas confirmaron que proporcionaba cerca de 48 pulgadas de compensación hacia arriba según la distancia, una solución burda pero eficaz, que desató un intenso debate entre quienes advertían que tolerar cambios no autorizados socavaría la disciplina y quienes sostenían que las cifras de bajas importaban más que el precedente. El compromiso alcanzado el 11 de diciembre permitió a los comandantes de batallón autorizar ajustes voluntarios de miras para tiradores seleccionados tras pruebas de aptitud, deteniendo los procesos sin respaldar nunca oficialmente el cambio al etiquetarlo como una adaptación de campaña. Para enero de 1943, la técnica se había extendido discretamente a unidades del Commonwealth en Birmania, luego a fuerzas australianas y neozelandesas, mientras oficiales canadienses empezaban a enseñar la geometría de manera informal, convirtiéndose en una práctica común sin reconocimiento formal, ya que el ejército evitó admitir que una minera de carbón había expuesto una falla,
y simplemente dejó de castigar a quienes la corregían. Maggie Sullivan no recibió ningún reconocimiento y apareció en los registros solo como una fusilera que sirvió en el norte de África y en Italia, combatiendo más tarde en Iron Cliff Heights en mayo de 1944, donde su unidad sufrió graves pérdidas, sobreviviendo a heridas de metralla en el hombro antes de regresar al servicio y avanzar a través de la línea gótica. Regresó a Iron Creek en octubre de 1945. Rechazó su antiguo trabajo en la mina. Compró una pequeña granja pedregosa con la paga de licenciamiento y un préstamo para veteranos. Crió gallinas, cultivó verduras, reparó equipos para los vecinos y rara vez habló de la guerra más allá de decir que había servido en el extranjero. La ira que antes la impulsaba se desvaneció en algún punto entre Red Falcon Ridge e Iron Cliff Heights, dejando solo cansancio, mientras que en 1947, el historiador Edward Langley descubrió el informe de 1942 del capitán Harper sobre miras modificadas. Siguió entrevistas hasta que el origen se perdió, y más tarde señaló en su libro de 1952 que un ajuste no oficial de fusiles se había propagado informalmente entre las fuerzas del Commonwealth hacia el final de la Guerra del Desierto. Mejora de la eficacia del Commonwealth contra posiciones elevadas del eje, origen desconocido, contribución estimada a la reducción de bajas durante la fase final cerca de Red Falcon Ridge. Así lo resumieron después los historiadores. Una línea que Maggie Sullivan nunca leyó y que tampoco le habría importado. Murió el 14 de marzo de 1979, a los 58 años, por fibrosis pulmonar progresiva, el costo tardío del polvo de carbón respirado profundamente en la adolescencia. Una ironía que las minas la reclamaran después de que la guerra no pudiera hacerlo. Su obituario en el Iron Creek Gazette dedicó una sola frase a su servicio, señalando que había combatido en el norte de África y en Italia, y que recibió el corazón púrpura, sin mencionar la cresta, los 17 disparos, ni el problema que resolvió, y que todo un sistema militar pasó por alto porque los oficiales asumían que los mineros no podían comprender la balística. 14 personas asistieron a su funeral, su hermana, algunos vecinos y varios veteranos del puesto local que habían servido en otras guerras, sin representantes del ejército ni del Commonwealth, y sin nadie que entendiera lo ocurrido el 23 de octubre de 1943, mientras era enterrada en una ladera del cementerio de St. Helena, con vista a Iron Creek, bajo una lápida que mostraba solo su nombre, fechas y rama de servicio. Hoy, el adiestramiento moderno de tiro enseña la compensación por ángulo como estándar, con manuales de campaña llenos de tablas y ópticas diseñadas para corregir la elevación. La misma matemática que Maggie resolvió con un lápiz y una mira doblada ahora se enseña desde la instrucción básica hasta la escuela de francotiradores. Una innovación nacida no en laboratorios ni despachos de Estado Mayor, sino de una minera del carbón que vio morir a amigos y decidió que los resultados importaban más que los reglamentos. Se difundió en silencio entre soldados que confiaban más unos en otros que en la doctrina, demostrando que la verdadera innovación en la guerra surge de cabos en trincheras que resuelven problemas con las herramientas que tienen. Y las estimaciones sugieren que la modificación de Maggie salvó entre 180 y 220 vidas a finales de 1943, hombres que regresaron con sus familias por todo el Commonwealth y llevaron vidas ordinarias sin saber jamás quién lo hizo posible. La cresta al oeste de Red Falcon Ridge sigue allí, sin marcar bajo un cielo vacío, sin monumento para los italianos caídos ni para los disparos efectuados. Pero durante 7 minutos de aquel día, fue el tramo de 840 yardas más importante del norte de África, donde un cabo con un fusil modificado y 19 nombres en un cuaderno demostró que imposible suele significar simplemente que nadie ha probado todavía el ángulo correcto, y que quienes mueren a menudo entienden el problema mejor que quienes dan las órdenes. Una verdad que el ejército nunca admitió y prefirió, en cambio, dejar de castigar en silencio a los soldados que actuaron en consecuencia. Gracias a todos por vernos.
Suscríbanse a nuestro canal, Historias de la Guerra.